Hola hermanos, amigos que nos ven cada domingo en nuestras clases de escuela dominical, sean todos muy bienvenidos. Vamos a comenzar una nueva clase de este libro que estamos estudiando, este estudio del libro de Apocalipsis. Se llama El Señor Reina y estamos en el capítulo de las 7 trompetas. El capítulo de este curso que se llama Las 7 trompetas para esta clase de hoy, 28 de mayo del 2023. Muy bienvenidos todos. Así que le invito a que oremos para que Dios nos guíe en esta lección y nos ayude a terminarla completa. Así que ore conmigo, hermano, amigo que esté viendo esta clase. Estimado Señor, amado Dios, le pido por esta clase, Señor. También le doy gracias porque me permite dar esta clase a los hermanos y amigos de la iglesia, Señor, que lo que es un privilegio, mi Dios. Sea usted con los hermanos, con los amigos que ven esta clase, también conmigo, Señor, para que permita que se desarrolle, que esté de principio a fin, Señor, sin problema, que se pueda entregar, Señor, a los hermanos de la iglesia. Y que siempre esto sea para honra, gloria suya y también para edificación de su iglesia. Gracias por este curso, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo le doy las gracias. Amén. Vamos a continuar. Estamos estudiando las 7 trompetas. Ya hemos visto las primeras 4 relacionadas con catástrofes naturales. En la lección anterior hablamos de las langostas demoníacas. Y en esta lección vamos a ver los 4 ángeles. Los 4 ángeles. Los 4 ángeles y después nos queda estudiar la segunda venida del Señor Jesucristo. Que estos fueron los nombres que le dimos a las 7 trompetas. Recordar como siempre que estamos estudiando la tribulación, que son 7 años, que están en la Biblia, y estamos estudiando la gran tribulación. Desde capítulo 4 al 19 tenemos los 3 años y medio de la segunda parte de la tribulación, donde es lo que más desarrolla el libro del Apocalipsis, y tiene que ver con la restauración del reino a Israel y con los juicios de Dios. Tiene que ver con esas dos cosas. La gran tribulación culmina con la segunda venida de Cristo. Y hemos estado estudiando los relatos de la gran tribulación, ya pasamos por los sellos, ahora estamos en las trompetas. Y ambos sellos y trompetas terminan como en un cuadro de la segunda venida del Señor Jesucristo, o relatando, contándonos cómo va a ser ese momento de alguna manera. Entonces estamos ahí, hermanos. Vamos a leer Apocalipsis 9, ya recuerden que estamos en Apocalipsis 9, el Apocalipsis 8 contenía las primeras 4 trompetas, después nos pasamos al 9 donde aparecen estas langostas que estudiamos en la clase anterior. Y ahora vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Apocalipsis 9, versículo 13 y 14 por el momento. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo: el sexto ángel que tenía la trompeta desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Entonces tenemos acá 13 y 14. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo: el sexto ángel que tenía la trompeta desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Entonces en esta sexta trompeta, si se dan cuenta, sigue teniendo todo mucha relación, todo con ángeles, ¿eh? Todo esto de los juicios de Dios. Y vamos a pasar al punto. La sexta trompeta se llama los 4 ángeles. Esa es esta parte de la lección.
Y vamos a entrar en un punto que se llama la encarcelación de los 4 ángeles. Vamos a desarrollar eso. Los 4 ángeles que están aquí no se identifican en ninguna otra parte de la Biblia. Entonces, aquí, por lo general, en este curso, en general, hemos tratado de ser muy cuidadosos en no poner nuestras propias ideas o nuestras propias apreciaciones o nuestro propio entendimiento de la vida o lo que hemos podido recopilar desde quizás jóvenes en este libro, sino, como vimos en la lección anterior o anteriores también, estamos tomando como referencia nuestro texto, nuestra Biblia Reina Valera 1960, y con ello tomarlo como verdad absoluta e ir tomando de lo que esté aquí, enseñanza. Y recordar siempre que el propósito de estudiar el libro de Apocalipsis, más allá de todos los detalles que vemos acá, que son muy interesantes, para nosotros como iglesia hoy tiene un propósito de sensibilizarnos con que todo esto no lo vivamos y no lo vamos a vivir y que otros no lo vivan. Y nosotros estar más preparados para dar testimonio de estas cosas en la tierra. Dar testimonio del juicio de Dios. Y que nosotros tememos a Dios, porque Él va a hacer su juicio sobre todo el mundo. Es el propósito mayor, que lo vimos cuando partimos capítulo 1. Entonces aquí vemos que estos ángeles dice 4 ángeles solamente, entonces no hay más. No tengo cómo decir que estos ángeles están en otra parte de la Biblia o hacer correlación con otro pasaje. El versículo, pero igual vamos a ir desarrollando cosas. Por ejemplo, el versículo 15, más abajo, dice: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Así que parece que Dios tenía un propósito especial para llevar a cabo a través de estos 4 ángeles. Los 4 ángeles salen de un lugar, bueno, la lección del autor de este le llama que estaban encarcelados de alguna manera, pero extraño al mismo tiempo. Pero estaban en algún lugar porque la deducción viene al decirte que dice que fueron desatados. ¿Ah? Fueron desatados, porque desatados significa que estaban atados. Entonces fueron desatados. O sea, estaban atados en algún lugar, o estaban prisioneros en algún lugar, junto al río Éufrates, que es el otro que leímos acá. 2 veces vemos que el versículo 14 y 15 habla de desatar a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. No se sabe tampoco por qué están junto al río Éufrates y tampoco a otro río que está escrito en la Biblia. Pero sí hay temas interesantes en notar varias cosas que la Biblia dice acerca del río Éufrates. Vamos a Génesis 2:14. Génesis 2. Génesis 2, aquí estoy, versículo 14. Génesis 2:14. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es Éufrates. La primera mención de Éufrates, vemos que era un río que pasaba por el huerto del Edén. O sea, es un río interesante. Lo hace interesante. En Génesis 15:18. Génesis 15:18.
Génesis 15:18 dice: En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces, también el río Éufrates forma la frontera del oriente de la tierra que Dios le prometió a la descendencia de Abraham. Así que él también era también la frontera oriental del huerto del Edén, y en realidad esta era la misma tierra prometida, la tierra que le estaba prometiendo acá. Era parte de los límites de lo que Dios le prometió a Abraham. En Primera de Reyes, primer libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 21. Dice: Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Además, este río Éufrates marcaba la frontera oriental también del reino de Salomón. Y Babilonia se quedaba junto a este río. También el Éufrates es uno de los ríos que se va a secar dentro de la gran tribulación para permitir el paso del gran ejército del oriente. Apocalipsis 16:12. Volvamos a Apocalipsis, pero ya un poquito más adelante en nuestro estudio. Apocalipsis 16. Apocalipsis 16, versículo 12. Yo también hago el ejercicio de buscarlo para que usted tenga tiempo de llegar a la cita. Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Así que, bueno, cuando lleguemos a este capítulo también vamos a estudiar eso, pero el río Éufrates es uno de los ríos que se va a secar también, cerca del final de la tribulación, para permitir el paso de estos reyes del oriente. Y hoy día que estamos estudiando capítulo 9, versículo 13 y 14, encontramos que hay 4 demonios que están atados junto a este río. Encontramos a estos 4 que están en este río esperando ahí algo. Entonces tenemos el primer punto desarrollado, que es el encarcelamiento que le llamamos de estos 4 ángeles. El primer punto entonces es entender de que estos 4 ángeles son desatados porque estaban atados junto al río. En un río que no sabemos por qué están ahí, pero es un río importante en la Biblia. Un río interesante, un río donde pasan muchas cosas. Un río que delimita la tierra prometida, el río que aparece al final de la tribulación y al principio en el huerto del Edén. Entonces, interesante. Un segundo punto interesante, en versículo 15, capítulo 9, 15, dice: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Entonces tienen una misión, estos 4 ángeles, una misión. Entonces es evidente que Dios tiene un plan específico con estos, porque los tiene atados, tiene preparados para un momento específico, hora, día, mes y año. Y su misión es la de matar a la tercera parte de los hombres. Recuerden que los que salieron antes, están langostas. Por eso seguimos entendiendo que estos que estaban antes tienen mucho que ver con ángeles. Porque estos estaban para matar, los otros estaban para atormentar. Y los hombres van a querer morir y no van a poder.
Entonces, su misión es la de matar ahora la tercera parte de los hombres. Y recordemos, cuando vimos los sellos, vamos a Apocalipsis 6. Recuerden que las trompetas, los sellos son relatos totalmente paralelos a esto. 6, versículos 7 y 8, dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces recuerde que Muerte ya ha matado la cuarta parte de los hombres de la tierra en este mismo tiempo. Entonces, de los que quedan, estos cuatro ángeles van a matar esa parte. Recuerden que el cuarto sello está antes de los langostas, en la línea de tiempo. Así que veamos eso. Están dentro de los primeros 4 trompetas, donde ahí sí muere gente. Y ahí está Muerte. Y ahora, de las personas que quedan en la tierra, son atormentadas. Y de las que quedan, estos hombres van a hacer esta misión. Entonces, de los que quedan, estos 4 ángeles y sus ejércitos van a matar a una tercera parte. Por esto podemos deducir de alguna manera que los 4 ángeles llegan a la escena después de los 5 meses que las langostas están atormentando a los hombres, porque durante el tiempo de las langostas los hombres, como lo acabo de mencionar, buscarán la muerte y no la hallarán. En el tiempo de las langostas, capítulo 9, versículo 6, dice: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Así que la van a hallar después, cuando Dios desata los 4 ángeles estos que están atados junto al río Éufrates. Interesante todo esto. Ahora, vamos a leer Apocalipsis 9, 16, 19. Ya llevamos 2 puntos importantes. Estos 4 ángeles son desatados. Están atados en un río muy relevante en la Biblia, que Dios siempre tiene un propósito, siempre tiene un plan, pero el río Éufrates es un río importante para Dios, sin duda, porque hasta aquí vimos varios pasajes. Así que hay desata a 4 ángeles que están en el río Éufrates. 2, lo que acabamos de ver, tienen una misión, que es matar la tercera parte de los hombres que quedan en la tierra. Y vamos ahora a Apocalipsis 9, 16, 19. Dice: y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego y de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Está interesante. Uno puede hacer 1000 interpretaciones de estos pasajes, ¿eh? Pero vamos a tratar de ser lo más simple y también rigurosos con lo que está escrito aquí. Siempre recordar que Juan describió esto cuando se estaban formando las primeras iglesias, después de Cristo, casi en el primer siglo, en realidad. Así que vamos a tratar de desarrollar este punto. El punto es que estos 4 ángeles tienen ejército. 4 ángeles que tienen un ejército. Los 4 ángeles juntan un ejército de jinetes, dice aquí, que son 200 millones en número. Qué específico, Juan, es decir, 200 millones. Pues dice: yo oí su número. Oí su número, qué importante, qué interesante todo esto. Es un ejército tan grande que cuando Juan oye el número, primero no lo puede contar. Entonces él dice que lo oye. Es un ejército enorme.
oye su número. Alguien dice 200 millones y él lo escucha. Entonces, vamos a Apocalipsis 16, porque leímos Apocalipsis 16 hace poco, cuando hablamos del río Éufrates se secó y ahí venían 4 reyes del oriente. 16:12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Hasta ahí, desde 16. Entonces, no es estos 200 millones que están acá, en teoría no es el mismo que está aquí, en el 16. En Apocalipsis 16, el ejército va desde el oriente rumbo hacia Palestina para participar en una campaña militar, casi. En esa campaña militar, donde Dios los reúne, que se llama Armagedón. Acá en Apocalipsis 9, el ejército de los 4 ángeles sale a toda la tierra a matar la tercera parte de los hombres. Entonces tienen misiones distintas. Hasta este minuto, lo que estudiamos y lo que podemos ver acá, tienen misiones distintas. Entonces son, al parecer, ejércitos diferentes, ¿no? Para dejar ese punto. Y no ser tan literales con sexta copa, sexta trompeta. Lo que sí vemos que la sexta copa tienen una misión distinta a la sexta trompeta. En el versículo 17 de Apocalipsis 9 dice: así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Otra vez vemos una descripción de Juan. Entonces, entendiendo lo que está diciendo Juan, tienen corazas bastante diferentes, de fuego, zafiro, azufre, y tienen cabezas. Las cabezas de estos caballos son prácticamente demoníacas. Puede ser de león con fuego. O sea, sabemos que los leones no tienen fuego, pero él está describiendo algo demoníaco que está viendo. Obviamente por lo que vemos aquí no son caballos normales, sino que otra vez estamos viendo una mezcla de especies, criaturas híbridas, como lo vimos en las langostas. También, pero ya son ideas, ¿ya? Juan podría estar describiendo esta situación demoníaca con lo que conocemos hoy en día. Le está llamando a armamento de guerra, le está llamando así, con fuego, con humo, que sabemos que los tanques sí tiran fuego, humo. Esto es una guerra, es un ejército, pero no sabemos muy bien, porque no está ese detalle. Sí sabemos que es un ejército, 4 ángeles que estaban atados. Entonces vamos a seguir lo que está acá, porque podemos dar perfectamente una interpretación de que son 4 personas que se van a desatar, o Dios les va a dar la oportunidad de que se desaten y que con su ejército, como lo conocemos hoy, mate a tercera parte de los hombres, producto de una matanza comunal, tanto como lo hizo Hitler o tantos episodios de la historia universal. Pero no, esos son ideas ya. Pero lo que dice acá y lo que podemos describir de lo que está Juan, y para nosotros quedarnos con esa idea, es que es un ejército demoníaco, tal cual como las langostas, que
todo este fuego, humo y azufre tiene un propósito de matar a los hombres. Pongamos una antecedente adicional, el versículo 18. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Entonces, por ese ataque, que el ataque de este ejército se compone de fuego, humo y azufre, a lo que les describe como plagas Juan acá. Mata a los hombres esta cosa. Bueno, obviamente el fuego, el humo, el azufre es algo que mata a los hombres, así que lo que vio Juan es un ejército de 200 millones matando a hombres. El versículo 19 dice: pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Entonces, en los versículos 18 y 19 vemos la destrucción que los caballos están haciendo. Así que vemos que tenían esta estructura demoníaca que ve Juan, tal cual como las langostas que atacan a los hombres, y tenían ese poder para dañar. Entonces los 4 ángeles son encargados de matar a los hombres, pero delegaron la tarea a su ejército, a los jinetes y los caballos que está viendo Juan acá. Así que los caballos dañan a los hombres con sus colas, que son semejantes a serpientes, así que vemos que hay demoníaco aquí entre medio, hay una actitud demoníaca de entre ellos, y los matan con fuego, humo y azufre que salen de sus bocas. Entonces ya llevamos 4 ángeles desatados del río Éufrates. 4 ángeles que tienen una misión: matar la tercera parte de los hombres. 4 ángeles que tienen un ejército. Y ahora un último punto que trata de cuál es el efecto que provocan estos 4 ángeles. Vamos a leer Apocalipsis 9, 20 al 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Muchos temas interesantes aquí, además uno como de aplicación personal que podríamos hablar. En Apocalipsis 6 antes, 6, 7 y 8, el que leímos hace poco también, lo volvemos a leer. Apocalipsis 6, 7 dice: cuando abrió el cuarto sello y la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Muerte mató una 4ª parte de los hombres con espada, hambre, mortandad y fieras. Aquí los 4 ángeles y sus ejércitos matan a una 3ª parte de los que quedaron. Los hombres mueren atormentados por caballos demoníacos que tienen serpientes por colas y fuego que sale de sus bocas, y con eso mueren. ¿Es suficiente este castigo que tienen estos hombres para que se arrepientan de sus pecados? ¿Fue suficiente castigo? ¿Se arrepienten de sus malas obras y de su idolatría? El versículo 21 dice: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Increíblemente, fueron atormentados por langostas. Increíblemente no. Sí, qué importante que para este tiempo las personas puedan entender lo vital que para sus vidas creer en el Evangelio, lo que Cristo hizo en la cruz. El hombre natural sin ese conocimiento no va a tener ninguna oportunidad ni de arrepentirse, solamente por sí solo, sin Cristo, va a seguir necio, terco y de cabeza dura.
y va a morir en una ignorancia eterna, que lo va a llevar a la condenación eterna. Muchos dicen ahora, bueno, cuando mueren de personas dentro de los estándares que no son buenas, como delincuentes, por ejemplo, mueren en el propio actuar de la delincuencia, murió en su ley. Aquí parece que van a morir en su ley las personas, porque a pesar de todo lo que están viendo, siguen siendo necios, tercos, de cabeza dura. Apocalipsis 9:21 nos muestra el que acabamos de leer, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Nos muestra realmente lo que realmente le gusta al hombre que peca. Al hombre le gusta la violencia, los homicidios, todo lo que ha hecho Hollywood en películas, bueno, ahora Netflix, series, todas son en este estilo. Matanzas, bueno, hace poco una serie que hubo literalmente de un juego que se trataba de matanza. Eh, Todo lo que se vende en los cines, en las plataformas, si nos fijamos un poquito, a los seres humanos, al hombre natural, le gusta violencia, le gustan los homicidios, le gustan las drogas, le gustan las hechicerías, como sale acá. La palabra hechicería viene de una palabra griega que se llama farmakeia, que es la raíz de la palabra farmacia que conocemos hoy, o la profesión del farmacéutico. Entonces se refiere a cualquier tipo de droga, y alcohol también. También viene de ahí, Bueno, muchas sectas se drogan para hacer todas las aberraciones que hacen. Al hombre pecador le gusta el sexo ilícito, le gusta la fornicación, también le gusta el materialismo, le gustan los hurtos. Los hurtos, o sea, qué bueno que me dieron algo de más de repente, siendo que de repente es un hurto silencioso. Le gustan los robos, la satisfacción inmediata de sus deseos codiciosos. El hombre que no tiene a Cristo le gusta todo eso. Y todo lo que vemos en televisión, en las noticias, gira en torno a esto que estoy comentando. Esos son los temas del mundo. Hace poco un debate sobre la educación en Chile. Dicen que hoy en día en las clases de ciencias, para sexto, séptimo y octavo básico, hablan más de relaciones sexuales que de la propia ciencia o del propio avance tecnológico. A nuestros jóvenes no les estamos enseñando el avance tecnológico y cómo lo pueden aprovechar o cómo pueden defenderse de, y solamente le estamos enseñando de relaciones sexuales. Porque el entorno está preparando para que esta gente llegue a tal punto de ver todo esto, de sufrir todo esto, y no se arrepientan. O sea, cuando decimos Dios nos llama por dolor, imagínense, esta gente ni por dolor fueron conmovidas. Les gusta todo esto tanto que no se arrepienten, ni siquiera cuando están sufriendo el castigo mismo de Dios. Es impresionante. Con el versículo 21 se acaba el segundo ay. Se acaba el segundo ay de los juicios de las trompetas. Y queda solo un ay, que es el que vamos a ver la próxima lección, que es la segunda venida del Señor. Hasta acá tenemos eso. Hay un paréntesis que tenemos que revisar, porque estamos estudiando un libro muy interesante, al mismo tiempo complejo, pero lo tenemos que procesar de la manera más simple posible, como lo estamos viendo ahora. Nos tiene que conmover de que esta gente, pasando todo lo que está pasando, no se arrepiente. Y si bien aquí tenemos muchas frases, como dije, caballos con cabeza de león ante las langostas, que aquí mucho detalle que podemos quizás de repente pensar hasta distinto, tener ideas diferentes. Pero el propósito de esto es conmovernos, más que procesar el detalle específico de esto. Hay que entender que hay un ejército demoníaco que va a venir a atacar a los hombres y va a matar la tercera parte de los hombres. Y ahí está el punto. Si bien hay muchos detalles que podemos ir aprendiendo a medida que vamos metiéndonos en la palabra de Dios,
Y eso nos va a enriquecer, eso nos va a hacer prepararnos de mejor manera para cuando venga el Señor. También nos va a permitir amar más la palabra de Dios porque vamos a querer pasar tiempo en ella. Así que no es malo querer entender más detalles. En todo lo contrario. Es lo que Dios quiere. Que pasemos tiempo aquí, que descubramos cosas. Pero hasta este punto, para poder dar testimonio de esto a personas inconversas, no necesitamos más que conmovernos con todo lo que va a ocurrir. Así que desarrollemos una pregunta que vale la pena verla ahora en este libro de Apocalipsis. Podemos preguntarnos, ¿por qué no todos podemos estar de acuerdo con una misma interpretación de la Biblia? Primero, entendamos, todo pasaje de las Escrituras tiene un solo significado. Nunca es cuestión de interpretaciones privadas, como hemos estudiado. La Biblia es la revelación inspirada por Dios al hombre. Así que el significado de la Biblia no depende de lo que nosotros pensemos, lo que nosotros imaginemos, lo que nosotros podamos haber leído por ahí, de que creamos que por ahí encontramos el libro arqueológico, porque es poco probable que encontremos eso nosotros en nuestra realidad hoy en día, así como los mismos científicos hoy en día creen por fe, porque se van pasando de libro en libro, de historia en historia, y hoy los profesionales de hoy estudian y leen cosas que son de millones de años casi, que la misma ciencia propone de decir eso, y nadie ha visto lo que está leyendo al día de hoy. En este caso de la Biblia es lo mismo, no tenemos que poner nuestras propias apreciaciones, ni pensamientos, ni imaginaciones. Nuestra tarea consiste en aprender precisamente lo que Dios quiere decir. Porque Dios no cambia su verdad, la verdad de Dios no cambia. Entonces, la interpretación bíblica no es algo subjetivo, nunca, ni tampoco es relativo, es objetivo. La Biblia el autor de la Biblia es Dios. Así como cualquier otro libro, nosotros no le ponemos más apreciaciones. Un ejemplo muy sencillo, un cuento de niños, La Caperucita Roja. Tienes un autor que escribió ese libro, ese cuento. Y nosotros no estamos por ahí diciendo, oye, el cazador quizás se puede ir por otro lado. A lo mejor no era la abuelita que estaba ahí acostada ahí en la cama, era la mamá. No sé, no le ponemos nada. Lo leemos y lo que el autor dijo es. Acá es lo mismo. Lo que el autor es Dios. Y tiene un solo significado lo que está aquí. Un ejemplo básico, Primera de Timoteo 6:10, un ejemplo muy básico. Te invito a que vayamos a Primera de Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 6, perdón. Capítulo 6, versículo 10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Nosotros le hemos dado muchas vueltas a estos pasajes, pero muchos podrían decir que la raíz de todos los males es el dinero, y no, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces el dinero no es el problema. Entonces ahí lo importante que es que hay un solo significado, que es el punto que voy. Y Segunda de Pedro, ¿por qué pasan estas cosas? Segunda de Pedro lo dijo en su carta. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Sin duda, como dice Pablo, hay cosas difíciles de entender a primera instancia. Pero esas cosas difíciles de entender, hay mucha gente que la usa para ponerle sus propias ideas o algo que esté dentro de su propio estilo de vida, sus tradiciones, su propia cultura.
Y así es como nacen religiones extrañas o religiones mundialmente conocidas. Porque a las partes difíciles, que no comúnmente se entienden rápido, y necesitan escudriñar la palabra, ponen ideas humanas, propias, culturas, una tradición. La Biblia hay que entender de que es un libro infinitamente profundo. Nosotros no. Esta es otra razón por la cual las personas frecuentemente discordan en cuanto a la verdad de la Biblia. Aún si todos tuviéramos la misma pericia del estudio de la Biblia, si estuviéramos con un coeficiente intelectual extremadamente altísimo, habría partes de ella que se escaparían de nuestra comprensión completa. Y si pudiéramos entender absolutamente todo la primera y aquí lo hemos hecho todo, seríamos Dios. Y eso no va a pasar. Aunque la Biblia es accesible para todos, como acabamos de leer aquí en 2 Pedro, contiene pasajes profundos que quizás alguna persona no llegue a comprender plenamente. Y eso nos tiene que acomplejar. Porque el Evangelio, y la Biblia es accesible para todos, el Evangelio es clarísimo. Hay una sola entendimiento. Por eso es importante entender Apocalipsis de una manera que nos permita tocar nuestro corazón y que sea un libro que nos permita dar testimonio de Dios en la tierra. Porque es lo que va a pasar, es lo que va a ocurrir. Las escrituras tienen un solo significado que no cambia. Nuestra naturaleza humana es imperfecta y nosotros luchamos cada día por descubrir cómo luchar contra eso. Pero Dios hace que las cosas importantes siempre queden claras a cualquiera que estudie la Biblia y siga esos pasos demostrados para investigarla. Por eso es importante pasar tiempo en la Biblia. Recuerde que el Nuevo Testamento a los cristianos se llama en repetidas ocasiones hijos, como lo hemos estudiado nosotros en nuestra propia iglesia. Estamos estudiando ahora justo Primera de Juan. El pastor está dando muchos mensajes relacionados con ese libro. El libro de Primera de Juan, un solo pasaje para ilustrar eso. 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Dios nos dio salvación como don. En Efesios 2:9. Efesios 2:9. Efesios capítulo 2. Dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Recuerden ese pasaje conocido. Dios desea que sus hijos obedezcan sus mandamientos. ¿Por qué habría Dios de salvarnos? Indicarnos que obedezcamos sus mandamientos y luego comunicarlo en palabras que sus hijos no pueden comprender. Dios expresa sus mandamientos en palabras súper claras. Por ejemplo, los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento son extremadamente claros. Así que tenga claro, para cerrar esta clase, y antes de cerrar, un ejemplo muy bueno que encontré. Por ejemplo, si un profesor que sufre de daltonismo, que es daltónico, le dice: a ver usted el de la polera verde, porque tiene problemas para diferenciar el verde con el azul. Y la polera del joven es azul. Nadie le dijo nada. El joven solamente le contestó porque sabía que el profesor era daltónico. Él vio lo de su perspectiva, su capacidad le permitió ver. Porque era daltónico, tiene esa limitancia. La vio verde. Pero eso no cambia de que la polera es azul. La polera es azul. Acá es lo mismo. Dios tiene las cosas que son expresamente claras, las vamos a encontrar. Pero como dice Pedro, hay cosas que requieren mayor esfuerzo para entenderlas y procesarlas. Y puede que lleguemos al final de nuestra vida sin entenderlas del 100%. Así que por eso es que podemos tener de repente distintos entendimientos, interpretaciones, que no nos tiene que atormentar ni a problemar.
sino siempre tenemos que buscar y converger en que Dios nos pone un solo mensaje. Y ser muy cuidadosos de eso. Siempre, siempre. Entonces, para cerrar esta clase, tengamos siempre claro, asegúrese, amigo, que está viendo esta clase, de que conoce a Dios como su Salvador y como su Señor, para que se someta a la Biblia. Y así asuma que la Biblia es la palabra de Dios. Siempre pida en oración entendimiento. Siempre, como lo hacemos aquí cuando partimos nuestras clases. Y haga un compromiso a aprender principios y herramientas de estudio bíblico. Porque así va a ir creciendo y enriqueciéndose y edificándose. Así que, hermanos, con este mensaje terminamos esta lección de ahora y nos vemos el próximo domingo para ya cerrar este capítulo de las trompetas. Así que acompáñenme a orar para darle gracias a Dios por esta clase. Padre, le doy gracias por esta clase que me permitió entregar, Señor, sea usted con todos los hermanos, los amigos esta semana, para que sea usted protegiéndole, Señor, cuidándole, Señor, escuchando las oraciones de nuestras, Señor, que le vamos hacia usted en este mundo complicado, complejo y difícil, Señor. Anhelamos su venida, Señor, venga por su iglesia, Señor, le anhelamos, le rogamos por eso, le pedimos en este tiempo. Y gracias por todo lo que usted nos da. Gracias por esta clase, gracias por todo, por lo bueno y por lo malo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un abrazo, buena semana para todos.